Sí, lo comenzamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al 9º Congreso Internacional El Protocolo Contemporáneo, este año dedicado al protocolo internacional y redes de investigación e innovación. Pasamos directamente a la conferencia inaugural a cargo del doctor Julio Manuel Panizo Alonso, de la Universidad de Vic, profesor colaborador externo del Máster de Protocolo de la UNED y secretario de la Sociedad de Estudios Institucionales. Bienvenido, Julio. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues vamos allá. A ver, gracias antes que nada por la presentación, Marta, y a la UNED por la invitación. Y bueno, cuando me plantearon hacer esta primera intervención en el Congreso, me lo planteé un poco como compartir reflexiones que yo hago habitualmente cuando estoy viendo pues actos que se organizan o comentarios que hacen muchas personas a veces en redes sociales y demás. Entonces voy viendo cosas a veces que digo, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. ¿Habría opción de que esas cosas que no me gustan se pudiesen solucionar o no se pudiesen solucionar? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar temas de protocolo en el año 2001, fue cuando yo empecé a estudiar temas de protocolo. Me acuerdo que en un primer momento como que claro, todo me parecía espectacular, me llamaba muchísimo el Real Decreto, las leyes de las banderas y todo eso, y todo me parecía como que era una maravilla y que todo estaba súper bien organizado. Pero luego, según va pasando el tiempo, vas viendo pues, cosas que ocurren en actos que se van organizando, situaciones que se van desarrollando en la vida cotidiana de los actos, que muchas veces te das cuenta que a lo mejor esas normas que tú estabas viendo que parecían que eran fantásticas o maravillosas, dices, tienen carencias importantes y que hay muchas cosas que están a lo mejor un poco al albur o al criterio particular del jefe de protocolo correspondiente que en cada momento haya en la institución. Con lo cual te encuentras con que muchas veces hay cosas que en el ámbito fundamentalmente de ceremonial de Estado, hay cosas que dices realmente esto queda demasiado al criterio del jefe de protocolo correspondiente o realmente esto tendría que ser de otra forma. Entonces, bueno, pues buscando un poco, pues empecé a encontrarme con situaciones que me ayudaron a hacer un poco una reflexión, ¿vale? El primer punto de partida es un poco decir, bueno, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué nos encontramos en la normativa actual que tenemos en España con respecto a lo que afecta a ceremonial de Estado? ¿Vale? Fijaros que no estoy hablando de protocolo, sino de ceremonial de Estado. Es decir, ¿qué cosas tenemos en la normativa nuestra que nos regulan qué ceremonias se hacen en el Estado? Cuándo se tienen que hacer, cómo se tienen que hacer, de qué forma se tienen que hacer. Es decir, podemos decir que en España existe una normativa sobre ceremonial de Estado o no, ¿vale? Bueno, he querido coger 4 ideas así un poco de lo que creo que existe en la normativa española relativo a aspectos vinculados con ceremonial. Todos, bueno, por lo menos los que nos movemos en el ámbito estatal español, pues todos conocemos que hay una norma que es un poco de la que partimos, que es el Real Decreto 2099 del 83, que regula la precedencia dentro del Estado y en donde hay unos pequeños tips que podemos tener en cuenta vinculados con el ceremonial, ¿no? Entonces hay una primera indicación que tenemos en el artículo 3 que nos hace, bueno, no sé si hace o intenta, porque luego realmente este artículo 3 es un artículo que si vas mirando gente, cada uno lo interpreta de una forma distinta, ¿vale? En teoría este artículo 3 nos clasifica los actos en 2 tipos, en actos que ya denomina generales y especiales. El texto literal del Real Decreto nos dice que los actos de carácter general son aquellos que se organizan por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales de las autonomías provinciales o locales. Ya tenemos una definición lo suficientemente poco concreta como para que nos permita, como de hecho ocurre, interpretar de muchas formas distintas
cuál es un acto de carácter general y cuál no es un acto de carácter general, ¿vale? Si vemos un poquito artículos, textos o gente que trabaja en el ámbito del protocolo, nos vamos a encontrar con que el criterio de qué es un acto de carácter general o no es un acto de carácter general es distinto en función de cómo se interprete esto, porque la interpretación es muy amplia. Es decir, me dice quién es el que organiza los actos y me dice que es con ocasión de conmemoraciones o acontecimientos nacionales de las autonomías provinciales o locales. Es decir, queda decir, ¿cómo definiremos qué es un acontecimiento? Para saber cuál es el que encajaría en ese sitio. Es decir, hay gente que dice, un acontecimiento es aquello que sea una celebración institucional importante en el ámbito del Estado, por ejemplo, pues el Día de la Fiesta Nacional. Pero hay gente que te dice, bueno, es que a lo mejor también es un acto, un acontecimiento, una conmemoración importante puede ser, pues por ejemplo, un acto importante dentro del ayuntamiento, puede ser una entrega de unas medallas, puede ser una conmemoración, un acontecimiento importante. O sea, queda lo suficientemente poco concreto como para que esté muy sujeto a interpretación y por lo tanto quede poco claro a qué nos referimos en ese caso. En el caso de los actos de carácter especial nos ocurre prácticamente lo mismo, ¿vale? Aquellos que son organizados por determinadas instituciones, organismos o autoridades, con ocasión otra vez de conmemoraciones o acontecimientos propios del ámbito específico de sus respectivos servicios, funciones o actividades. Vamos a lo mismo, es decir, determinadas instituciones, ya nos dice cuál. Volvemos con los acontecimientos y las conmemoraciones propios de su ámbito específico, con lo cual volvemos a entrar al ámbito de la interpretación de qué es lo que creamos que son, a qué instituciones nos referimos, a qué organismos o a qué autoridades y qué tipo de conmemoraciones o acontecimientos son los que consideramos propios de su ámbito específico. La toma de posesión de un alcalde es un acto que pueda ser un acontecimiento de una institución como un ayuntamiento del ámbito específico, o eso sería, por ejemplo, la inauguración de una exposición. Y entonces la toma de posesión del alcalde será un acto de carácter general porque es un acontecimiento, ¿vale? Por lo tanto, queda lo suficientemente poco concreto como para que, bueno, a la hora de tener a nivel desde el punto de vista ceremonial una diferenciación clara de qué tipo de actos son y cómo tenemos que funcionar, pues no está clara y hay muchos puntos de vista y versiones con respecto a lo que esto significa. Otro segundo aspecto importante en el Real Decreto nos habla sobre el anfitrión, ¿vale? Que sí que es un aspecto ceremonial, es decir, quién consideramos que es la persona responsable de la organización de un acto y de tomar las decisiones relativas a lo que ocurre, cómo se va a plantear, a quién se invita, en qué va a consistir el acto. Y otro segundo aspecto que nos dice es relativo a la disposición de los puestos, es decir, nos está hablando ya de colocación de las personas que van a estar en la presidencia. El texto nos dice que el anfitrión del acto es la autoridad que lo organiza, en primer lugar, ¿vale? Y en segundo lugar nos está diciendo que la disposición de los puestos está en torno a la presidencia, ¿vale? Entonces nos dice que el anfitrión es la que organiza y que en caso de que no organice el acto, ¿vale? Esa persona no ostentase la presidencia, ocupará un lugar inmediato a la misma. Nos dice, esa persona es el anfitrión y nos dice, si no ostentase la presidencia, con lo cual tampoco tenemos claro en qué motivos o qué circunstancias podemos considerar que no se ostenta la presidencia. Todos hemos hablado de las cesiones por cortesía, cesiones por obligación, pero en ningún sitio está determinado en qué casos se hace por obligación o por cortesía, sino que es un hábito, una costumbre que tenemos y tenemos identificado tal, pero la norma no nos dice en aquellos casos en los que la autoridad no ostenta la presidencia, ¿vale? Dice que ocupará lugar inmediato, también sujeto a interpretación del inmediato, es el justo inmediato o en uno de los puestos inmediatos. Hay gente que lo interpreta como el segundo puesto a continuación del que le hemos ostenta la presidencia, y gente que dice no, si hay 5 autoridades más importantes, el anfitrión va al sexto, ¿vale? Sujeto a interpretación también con respecto a eso. Y respecto a la colocación, que es otro dato que nos da desde el punto de vista ceremonial, nos dice que la distribución de los puestos se hace alternándose a derecha e izquierda del lugar ocupado por la presidencia. También nos da un pincelada, pero bueno, nos falta información, ¿vale? No solamente aquí está hablando de un formato de presidencias que serían unas presidencias frontales, en principio unas presidencias impares, pero no tiene en cuenta, pues, por ejemplo, presidencias frontales pares, no tiene en cuenta presidencias lineales, ¿vale? Por tanto, da una pequeña pincelada o información con respecto a eso, pero que tampoco te aclara, te da un dato para decir, oye, esto es lo que me está diciendo la norma con respecto a temas que tengan relación o vinculación con el ceremonial.
Y un tercer aspecto relacionado con el ceremonial, el que tenemos en la normativa, es el que tiene vinculación con el concepto de la representación, ¿vale? Que todos más o menos entendemos. El concepto de representación significa qué hacemos cuando una autoridad viene representando a otra, ¿vale? Esa autoridad no puede acudir al acto y envía a otra persona en su nombre y dice, ¿qué hacemos con esa autoridad? ¿Vale? Es decir, la colocamos en el sitio que tiene la autoridad que representa, la colocamos en el puesto suyo. Bueno, pues la normativa nuestra nos dice que en el caso de la representación, la persona que representa en su cargo a una autoridad superior a la de su rango ocupa el puesto que le corresponda. Y solamente se contemplan dos casos, que son la representación expresa, en el caso, por ejemplo, del jefe del Estado, del rey, o del presidente del gobierno, con mención a que sea una representación expresa. En este caso, un ejemplo de representación expresa que tenemos, que es bastante habitual, es el caso, por ejemplo, el Día del Apóstol Santiago, el 25 de, siempre confundo julio, vale. El día 25 de julio, en los actos de la ofrenda al apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, es un acto en teoría presidido por el jefe del Estado, en el que habitualmente el jefe del Estado delega la representación en otro tipo de autoridades. En muchos casos pues, puede ser pues, algún miembro de la Casa Real, pero por ejemplo aquí vemos el acto del apóstol Santiago, de la ofrenda del apóstol Santiago de este año, en Santiago de Compostela, donde el jefe de Estado delega la representación en el presidente de la Xunta de Galicia. Entonces, aquí en este caso vemos cómo en el acto de inicio el presidente de la Xunta de Galicia ocupa la tribuna que ocuparía el jefe del Estado para recibir honores militares, y luego en el acto que se organiza dentro de la propia catedral ocupa el sitio que ocuparía el jefe del Estado y hace un discurso en nombre y representación del jefe del Estado. ¿Vale? Tenemos algunas pinceladas más, por ejemplo, en el ámbito militar, en el ceremonial militar sí que tenemos más información, el reglamento de honores militares, pero nosotros vamos a ceñir en el ámbito civil, fundamentalmente las ceremonias de Estado en el ámbito civil. Tenemos alguna pincelada relativa al uso de los símbolos, etcétera, pero realmente no tenemos mucho más que decir, vale, y del resto de las ceremonias, de todas las ceremonias que todos conocemos, que hemos estudiado, que vemos por televisión, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con estas ceremonias? Es decir, ¿dónde tenemos una reglamentación o unas mínimas indicaciones normativas que nos estén diciendo esta ceremonia de Estado tiene que cumplir con estos requisitos para considerarse como una ceremonia que da respuesta a este acto de Estado en el que nosotros nos encontramos? ¿Vale? Fijaros que un acto, por ejemplo, tan solemne como fue, por ejemplo, la proclamación del rey, no hay una normativa que nos diga cómo se tiene que hacer el acto de proclamación del rey. Es decir, que dentro de los actos de Estado puede ser de los de más nivel. Es decir, que el jefe de Estado toma posesión, presta juramento ante las Cortes para ser proclamado como rey de España. Se hace en base a una costumbre, a un diseño de un acto que se hizo en un momento, con pequeñas adaptaciones, modificaciones estructurales, pero básicamente no hay ninguna norma que te diga el jefe del Estado para tomar posesión como jefe del Estado tiene que tener un mínimo, o sea, el acto tiene que cumplir este tipo de requisitos, ¿vale? Simplemente sabemos que tiene que prestar juramento, que evidentemente si se proclama ante las Cortes tiene que estar delante de las Cortes, pero realmente no hay un ceremonial que regule desde el punto de vista legal cómo tiene que ser esa ceremonia. Nos encontramos con muchas ceremonias que todos hemos visto, que hemos trabajado, estudiado, si damos clase, explicado en muchísimas ocasiones, como por ejemplo la ceremonia de presentación de cartas credenciales, que todos llevamos muy a gala, que es una de las ceremonias más antiguas del mundo, desde Carlos III, con todo el ceremonial que se repite, la puesta en escena, las carrozas y tal. Vale, ¿dónde está la norma que me dice que la ceremonia de presentación de cartas credenciales en España cumple estas normas y tiene que hacer estos requisitos? Nos basamos en una tradición, pero no está regulado formalmente a nivel de protocolo, de ceremonial de Estado, qué norma nos dice que esta ceremonia tiene que hacerse así o se puede hacer de una forma completamente distinta, y por qué no lo podemos hacer si nada nos dice que tiene que ser de una forma u otra. ¿Vale? Otro ejemplo sería pues, funerales de Estado. Esta es la ceremonia del funeral por el fallecimiento del expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, donde no hay ninguna reglamentación a nivel de ceremonial de Estado que nos diga pues, que el funeral de el presidente del gobierno pues, se tiene que hacer una capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, o si hay que hacer honores militares, si se puede colocar o no se puede colocar la bandera en el féretro, si se va a trasladar el féretro de una forma concreta, si se va a hacer...
no hay ninguna regulación sobre eso. Es decir, se coge un esquema formal diseñado a nivel de instituciones, desde Casa Real, Presidencia del Gobierno, Congreso de los Diputados, de cómo puede ser una ceremonia que está un poco diseñada, pero no está regulado cómo tiene que ser esa ceremonia, ¿vale? Se hace esa estructura y luego pues, se ha repetido, por ejemplo, cuando falleció, pues el primero que falleció, que fue Calvo Sotelo, pues se utilizó la ceremonia, se repitió con Adolfo Suárez. Entonces, bueno, no hay ninguna regulación estricta con respecto a esto. Otra de las ceremonias que tenemos importantes en nuestro ámbito sería el caso de la Pascua Militar, ¿vale? Que se hace a principios de año, pues otra ceremonia que no tiene una regulación estricta de cómo es la ceremonia, es una ceremonia que basa en una tradición, ¿vale? Pero que no tiene una regulación a nivel de jefatura del Estado. O tenemos el propio día de la fiesta nacional, 12 de octubre, que es un acto que se diseñó internamente dentro del Ministerio de Defensa, en colaboración con la Presidencia del Gobierno, jefatura del Estado. Se hizo un diseño en qué van a consistir los actos de Estado con motivo del Día de la Fiesta Nacional, pues un desfile, en que va a consistir el desfile, que es prácticamente un calco del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el que le añado después una recepción en el Palacio Real de Madrid, pero realmente no tenemos una regulación, una reglamentación de en qué van a consistir todo este tipo de ceremonias. Claro, a la vista de todo esto, pues dices, bueno, por un lado esto está muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque me permite que estas ceremonias, por un lado, yo les pueda ir adaptando a las circunstancias, a la sociedad, a los cambios, cuando realmente estamos viendo que estas ceremonias en ningún caso están produciendo ningún tipo de cambio de adaptación. Es decir, el Día de la Fiesta Nacional yo lo recuerdo igual desde hace 1000 años, simplemente me cambian las personas que ocupan la presidencia, pero lo que es el desarrollo del acto, me puede cambiar el perfil a lo mejor de los invitados que tengo en el día de en la recepción después en el Palacio Real, pero en la esencia el esquema del acto es el mismo. La presentación de cartas credenciales es la misma, el Día de las Fuerzas Armadas es el mismo, la Pascua Militar es la misma, la reacción al cuerpo diplomático es el mismo esquema. Es decir, por lo tanto, estamos repitiendo un esquema, con lo cual esa posible ventaja de ir adaptando las ceremonias a la sociedad, la cultura, a lo que, por ejemplo, se pueda reclamar, no se está produciendo. Estamos trabajando como si hubiese una normativa, pero realmente no la hay, con lo cual también a veces nos produce determinadas disfunciones y conflictos en determinados actos que nos generan determinados problemas difíciles de gestionar. Bueno, a partir de aquí, ¿qué hemos empezado a hacer? Pues he empezado a hacer pues, un poco de, bueno, vamos a cotillar lo que hacen por ahí. Empezamos a ver qué pasa en otras partes del mundo, si realmente hay reglamentaciones con respecto a ceremonial de Estado, no simplemente a contraprecedencias, que incluso hay muchos países que ni siquiera tienen reglamentación contra precedencias. Algunos que a veces os sorprenderían muchos. Por ejemplo, si yo os digo que Alemania no tiene una ley de precedencias ni un reglamento de precedencias, seguro que a muchos os llamaría la atención. Alemania no tiene ninguna reglamentación con respecto a las precedencias. Es una norma interna dentro del gobierno que establece cómo se van a ordenar las autoridades, pero no tiene ningún carácter legal, es una norma interna. Otro ejemplo de otro país que os puede llamar la atención, que tampoco tiene una normativa de precedencias, es Reino Unido. El Reino Unido no tiene una ley de precedencias, tiene una normativa simplemente de las precedencias dentro de la Casa Real, pero fuera de la Casa Real no hay ningún tipo de reglamentación con respecto a secretarios, primer ministro, etcétera, etcétera. No hay absolutamente ninguna reglamentación con respecto a eso. Es otro documento interno del gobierno que va regulando las precedencias y evidentemente esas precedencias pueden ir cambiando en función del gobierno que esté en cada cuestión. Os pongo otro ejemplo de otro país grande, importante, que tampoco tiene regulación de precedencias, México. México tampoco tiene ninguna norma relativa a las precedencias, ¿vale? Por lo tanto, para que penséis que una cosa que pensamos que es todo el mundo lo tiene, bueno, pues hay muchos países y algunos muy grandes que no lo tienen, ¿vale? Japón tampoco tiene ley de precedencias, ¿vale? Por lo tanto, para que os des cuenta un poco, no estamos hablando países pequeños, en zonas a lo mejor en vías de desarrollo, no, estamos hablando de países con una presencia internacional importante en la esfera internacional y que no tienen, por ejemplo, reglamentadas cómo son sus precedencias, ¿vale? Bueno, pues partiendo de decir, bueno, nosotros eso lo tenemos reglamentado. Podría estar mejor, podría estar peor, se puede actualizar, no vamos a entrar en esa polémica, pero nosotros lo tenemos reglamentado. Pero ¿hay algunos países que tienen reglamentado algún aspecto vinculado con el ceremonial de Estado? Bueno, pues sí lo hay, ¿vale? Entonces, os voy a explicar algunos ejemplos de algunos de estos países que lo tienen reglamentado
para ver qué es lo que han reglamentado. Hay algunos que tienen cosas más concretas, otros son más genéricos, ¿vale? Y luego, sobre todo, me interesaría un poco llevaros a una reflexión, ¿vale? Esto, por ejemplo, es otra ceremonia como es, por ejemplo, la recepción oficial de un jefe de Estado, una visita de Estado a España. No está reglamentado tampoco, ¿vale? Bueno, vamos a un ejemplo, por el caso de Argentina, ¿vale? Argentina tiene una ley sobre protocolo y ceremonial del Estado, donde tiene algunas pequeñas reglamentaciones, ¿vale? Argentina lo tenemos ubicado en el hemisferio sur, en América del Sur. Vamos a ver también un poco dos datos, por ejemplo, cuál es el sistema de gobierno que tiene este país, ¿vale? Es una república federal presidencialista, es decir, el jefe del Estado y el jefe de gobierno recaen en la misma persona, ¿vale? Y estamos hablando de un país con una población de 46 millones de habitantes. Vamos a ver que de los países que tenemos vamos a encontrar con formatos de estructuras de Estado diferentes y con volumen de personas distintas, ¿vale? Argentina, para la extensión que tiene un volumen de población relativamente pequeño para el volumen de extensión que tenemos. Bueno, en el caso de Argentina, tiene un decreto sobre la regulación de precedencias y ceremonial de Estado, donde tiene algún dato relativo a precedencias. Posiblemente no es de los que más tenga, ¿vale? Tiene perfectamente regulado el tema de la representación, ¿vale? Concretamente establece que en cualquier acto que acuda el presidente de la República, solamente podrá presidir el presidente y no se admite la representación de ninguna otra autoridad. Es decir, en cualquier acto que acuda el presidente, cualquier otra autoridad por debajo que quiera estar representada por otra, no se acepta. Es decir, está la máxima autoridad preside siempre el acto. Nosotros no tenemos ninguna indicación de que siempre que acuda el rey tiene que presidir un acto. Lo presuponemos porque como jefe de Estado y máxima autoridad del Estado es lógico que presida un acto, pero nuestro reglamento no nos dice que siempre que el rey acuda a un acto le corresponde presidir el acto, ¿vale? Asume la presidencia del acto, ¿vale? En Argentina sí que está determinado que esa presidencia, siempre que esté el presidente de la República, asume la presidencia del acto y que no se admite la representación de ninguna autoridad cuando el acto esté presidido por el presidente de la República, ¿vale? Nos dice también que en el caso de que el presidente delegue su presencia en otra autoridad, esa autoridad, esa autoridad ocupará el segundo puesto después del anfitrión del acto. Es decir, cuando el presidente de la República delega la representación, esa persona no ocupa el puesto del presidente, ocupa el segundo puesto, ¿vale? Siempre que esté el vicepresidente, ¿vale? Si el vicepresidente está y el presidente delega, el vicepresidente asume la presidencia y el representante del presidente asume la segunda posición, ¿vale? Por lo tanto, tenemos regulado ya eso. Y luego también se establece que cuando un cargo está representando en el puesto a otra autoridad, ¿vale? Se colocará en el puesto que le corresponda, pero ocupará el primer puesto de todas las autoridades que tengan el mismo rango. Por ejemplo, en un ayuntamiento el alcalde no acude, ¿vale? Pero acude un concejal, ¿vale? Pues el concejal que tenga la representación del alcalde se colocará el primero de todos los concejales, pero se colocará con el resto de los concejales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos unas mínimas indicaciones con respecto a lo que sería alguna reglamentación con respecto a qué cosas hay que hacer con respecto a las ceremonias. Argentina no regula más, ¿vale? No hay más información con respecto a precedencias. Pero Brasil tiene más cosas y tiene más cosas, algunas cosas bastante curiosas. Brasil, fijaros que es una república federal presidencialista, igual que en el caso de Argentina, ¿vale? El presidente de la República asume la jefatura del Estado y la presidencia del Consejo de Ministros, tienen las dos funciones, la doble función. Y fijaros que tenemos un país, estamos hablando de 203 millones de habitantes, ¿vale? Frente a los 43 millones que habíamos dicho en el caso de Argentina. Bueno, ¿qué reglamentación nos encontramos con el caso de Argentina? Bueno, pues el caso, perdón, Brasil. Brasil tiene regulado, ¿vale?, los aspectos más importantes de cómo es la toma de posesión del presidente de la República. Es decir, no está regulado al milímetro, pero sí que tiene regulado los aspectos más destacados con respecto a eso. Una primera cosa que nos dice es que la organización del acto corresponde al Congreso, ¿vale? El Congreso Nacional es el responsable de la organización del acto de toma de posesión del presidente de la República, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos de quién depende la organización. El desarrollo del acto tiene una primera parte que es en el Congreso Nacional, donde el presidente presta juramento ante los diputados.
Una vez que el presidente ha prestado juramento ante los diputados, se traslada al Palacio Planalto, que es la sede de la Presidencia de la República, la residencia del presidente de Brasil, en donde es recibido por el presidente saliente y los miembros del gobierno saliente. Y ahí es donde se hace el intercambio de símbolos. Es decir, el presidente saliente le entrega la banda presidencial al presidente entrante. Y el presidente entrante acompaña a la puerta del palacio al presidente saliente, a los miembros del gobierno, en plan de decirle: ahora yo ya asumo el poder, vuestro tiempo ha terminado, abandonad el palacio, ¿vale? Y una vez que ha hecho la despedida del presidente es cuando el presidente, el nuevo presidente, es cuando recibe a los representantes extranjeros que estén presentes en ese acto. Jefes de Estado, jefes de gobierno, que estén presentes en el desarrollo del acto, ¿vale? Aquí tenéis imágenes de la toma de posesión del presidente Lula. Este es el traslado hacia el Palacio, o sea, el Congreso Nacional. Aquí tienes el momento en el que el presidente del Congreso Nacional toma juramento al nuevo presidente de la República, el presidente electo, que es en el momento en el que oficialmente se convierte en presidente de la República. Y aquí tenemos el traslado al Palacio de Planalto. En este caso, bueno, polémicas aparte. La norma, para que se cuenta que también a veces las normas, la norma dice que el presidente saliente entrega a la banda los símbolos al presidente entrante. En este caso, el presidente saliente, se me acaba de ir el nombre del presidente saliente, Bolsonaro, ¿vale? Se negó a hacer entrega de la banda presidencial al nuevo presidente. Entonces, hicieron una especie de elemento simbólico en el que representantes de la sociedad, de diferentes ámbitos de la sociedad, pueblos indígenas, etcétera, etcétera, fueron los que hicieron la imposición de la banda, porque ni siquiera Bolsonaro estaba en el Palacio de Planalto para hacer de alguna forma la despedida del presidente entrante, ¿vale? Pero bueno, en principio la norma te dice que debería hacerse de esa forma. Este es el momento en el que el presidente acaba de recibir la banda presidencial, están escuchando el himno nacional y a continuación es dentro del Palacio Presidencial es donde el presidente recibe a los mandatarios extranjeros con los que luego mantiene reuniones privadas en cada uno de los. Esta es la toma de posesión de Bolsonaro. Bueno, esta por ejemplo es la toma de posesión de Lula. Ahora. A continuación, Lula, visiblemente emocionado, pronunció su primer discurso ante la nación y prometió gobernar para todos los brasileños.
Quiero dirigirme a los que votaron a otros candidatos. No solo gobernaré para aquellos que me votaron, sino para 215 millones de brasileños y brasileñas. Gobernaré para todos, con miras hacia el futuro y dejando a un lado las divisiones y la intolerancia del pasado. Tras las formalidades, Lula se reunió con líderes y altos representantes extranjeros, entre ellos el presidente argentino Alberto Fernández, el rey Felipe VI de España y el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Una jornada de pompa ceremonial y celebración. A partir de ahora, Lula tendrá que recuperar la credibilidad medioambiental, acabar con la violencia armada y reunificar una nación muy dividida. Otra de las cosas que tiene regulada la normativa de Brasil es cuando el presidente de la República visita algún territorio dentro del Estado, dentro del país. Le dice que siempre tiene que ser recibido por el gobernador del Estado que está visitando. Le está diciendo que se le rendirán honores militares. Le dice también que una vez que ha saludado al presidente, al gobernador y ha recibido honores militares, se le presentará al resto de autoridades del Estado. Y siempre que haya algún traslado dentro de ese territorio, en el coche viajará el jefe del Estado con el gobernador del Estado. Es decir, irán los dos compartiendo coche en todos los traslados que haga, ¿vale? Yo ahí siempre lo dejo, pensad en actos que están haciendo aquí, donde nos encontramos con que viene una autoridad y no se la recibe, no se la acompaña, ¿vale? Fijaros como allí, por ejemplo, está perfectamente delimitado y estructurado, ¿vale? Y otra de las cosas que regulan también, dan algunas pinceladas sobre las visitas de jefes de Estado a Brasil. Te dice clarísimamente, en primer lugar, que todas las visitas de Estado se tienen que iniciar siempre obligatoriamente en la capital del Estado, ¿vale? Y te dice también que siempre en esos casos tiene que ser recibido el jefe de Estado por el presidente y por las principales autoridades del Estado, ¿vale? Tenéis aquí, estas imágenes son de una de las últimas visitas de jefes de Estado, que ha sido el presidente Mattarella de Italia, que estuvo en Brasil. Presidencia de la República. Esto es de la visita del presidente de México a Brasil. Esta es la recepción oficial en el Hoy Palacio estamos ante la exigencia de actualizar y modernizar este marco de cooperación. Y lo que estamos haciendo el día de hoy es dar un salto cualitativo en la relación entre Brasil y México. Y otra cosa que regula también es la ceremonia de presentación de cartas credenciales, ¿vale? Nos dice que la representación de cartas credenciales es recibido el nuevo embajador por el introductor diplomático, sonará al cargo, introductor de embajadores lo llamamos aquí en España. Una vez que llega el nuevo embajador, lo recibe el introductor diplomático y tiene que pedir audiencia con, fijaros la lista de autoridades, ministro de Asuntos Exteriores, secretario general del área geográfica a la que corresponda el país, vicepresidente de la República, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Tribunal Supremo Federal y gobernador del Distrito Federal. Y el embajador se tiene que reunir con toda esa gente, ¿vale? En la ceremonia, acompañado del introductor diplomático, hace entrega ante el presidente de la República, tiene una conversación y presenta a los miembros de la misión diplomática. A la salida se interpretan los himnos de Brasil y del país que representa el nuevo embajador. Solicitan audiencia a la esposa del presidente de la República o al marido de la presidenta de la República, según el caso. Y la etiqueta siempre se decide en el momento que se desarrolla el acto, es decir, no hay una etiqueta establecida, ¿no? Sino que cada vez que se realiza la ceremonia se decide cuál es la etiqueta en la que va a consistir esa ceremonia, ¿vale? Aquí tenéis imágenes de la ceremonia. O presidente Lula recebeu as cartas credenciais de novos embaixadores que vão trabalhar no Brasil. Um a um, o presidente Lula recebeu as cartas credenciais dos embaixadores de 9 países, entre eles China e Estados Unidos. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A corrente de comércio entre os dois países foi de 150 bilhões de dólares em 2022, com saldo positivo para o Brasil de quase 29 bilhões de dólares. Já os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial. Es otro.
Otra de las cosas que regula Brasil son los funerales. Curiosamente, tiene regulados los funerales. Regula fundamentalmente el funeral del presidente, es el que está regulado fundamentalmente, y también hace referencia a funerales de jefes de estados con los que se mantenga una especial relación. ¿Qué pinceladas de datos nos da con respecto a los funerales del presidente? Pues nos dice, por ejemplo, que se establecerán 8 días de luto oficial, honras fúnebres con ceremonial militar, se establecerá una capilla ardiente pública, ¿vale? Se hará una ceremonia religiosa en la religión a la que pertenezca el jefe del Estado, en cada caso. Se hará después una ceremonia con jefes de Estado extranjeros con la representación de los diferentes miembros del Estado y el cuerpo diplomático. Después una caravana de vehículos para acompañar el féretro al lugar de sepultura, donde estarán acompañados por autoridades civiles y militares, ¿vale? Hasta el lugar donde proceda para hacer el funeral. En el caso de Brasil, no, estamos hablando de presidentes que mueran en ejercicio del cargo, ¿vale? Las únicas imágenes que tenemos ahora mismo son, en este caso, fue de un vicepresidente de Brasil, que son estas imágenes que tenéis aquí, ¿vale? Del momento de la capilla ardiente, del traslado por parte de representantes de las Fuerzas Armadas del féretro, ¿vale? Y luego lo que sería el traslado después para la ceremonia posterior. Cerca de 5.000 pessoas passaram pelo velório de José Alencar em Belo Horizonte. O corpo do ex-vice-presidente foi cremado à tarde. No início da manhã, o corpo de José Alencar deixou o Palácio do Planalto, em Brasília. Novamente foi levado por um avião de carga da Força Aérea Brasileira até Belo Horizonte. Coberto com a bandeira brasileira, o caixão foi transportado em um carro de bombeiros, o mesmo que levou o presidente Tancredo Neves, morto há 26 anos, até o Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro. Muita gente acompanhou o cortejo pelas ruas da cidade. De acordo com a Polícia Militar, 2.000 pessoas aguardavam a chegada do corpo na Praça da Liberdade, em frente ao palácio. A presidente da República, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula estiveram ao lado da família de José Alencar durante o velório, no hall principal. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, celebrou uma cerimônia antes da abertura do velório ao público. À tarde, o corpo do ex-vice-presidente foi levado até o cemitério Parque Renascer, na cidade de Contagem, na Grande Belo Horizonte. O caixão foi carregado por homens do Exército, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros. 21 tiros de canhão foram disparados em homenagem a Alencar. A cerimônia de cremação foi reservada à família e amigos. Os filhos devem voltar ao cemitério nos próximos dias para buscar as cinzas. Elas serão levadas para a cidade natal de José Alencar, o distrito de Itamugi, em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Francia, lo tenemos muy cerquita, ¿vale? Francia tiene alguna cosita más vinculada con ceremonial, ¿vale? Francia, estamos hablando de una república semipresidencialista, es un formato un poquito particular en el que la jefatura del gobierno, es decir, el poder ejecutivo, está compartido entre el primer ministro y el presidente de la república, ¿vale? No es en los sistemas presidencialistas todo cae en el presidente de la república, aquí hay un sistema que está compartido el poder ejecutivo, por eso se llama un sistema presidencialista. ¿Qué cosas nos dice Francia con respecto a temas vinculados con precedencias? Bueno, pues un primer tema es el tema de la representación, donde nos dice que solamente se acepta la representación en el caso de que sea del presidente de la República. Ninguna otra autoridad más se acepta la representación, ¿vale? Pero aquí sí que hacen referencia a un tema que aquí, cuando hablamos del Real Decreto, siempre decimos, se supone que esto está incluido, que no se especifica, que es la interinidad. Es decir, cuando una autoridad interinamente ocupa un puesto, pues porque el titular está ausente o está enfermo, etcétera, etcétera, esa persona que ocupa el puesto tiene la misma precedencia del puesto que está ocupando de forma interina. Nosotros aquí, cuando explicamos el decreto, siempre decimos, se entiende que cuando, por ejemplo, el alcalde de un municipio está de viaje y está el primer teniente alcalde ejerciendo de alcalde en funciones, ese acto, el alcalde en funciones, el primer teniente, ocupará el puesto del alcalde.
Entendemos que es así, pero nuestro reglamento no lo dice expresamente. El reglamento francés especifica claramente que se contempla la interinidad de cualquier autoridad, ¿vale? Y un tema, por ejemplo, que también es muy importante es el tema del inicio del acto. Te dice que el acto nunca empieza hasta que la máxima autoridad ha llegado y que será la última en llegar y la primera en abandonar el lugar del acto. Todos cuando estudiamos presidencias explicamos, la última autoridad es la primera, pero lo estudiamos y lo explicamos porque entendemos que es lo lógico. Pero no, nuestra regulación no incluye la especificidad de este acto no empieza. Os puedo poner, por ejemplo, un caso que ocurrió ayer en Barcelona. Ayer en Barcelona era la fiesta de la Mercè, es la fiesta del municipio de Barcelona. Y se hacía un acto en la Basílica de la Mercè por la mañana, una misa, donde acudían pues, el alcalde y el presidente de la Generalitat. Bueno, pues el alcalde y el presidente de la Generalitat fueron las primeras autoridades que llegaron al acto. Y tuvieron que estar esperando que llegasen las demás. Por ejemplo, bueno, pues tuvieron que estar dentro de la basílica hablando delante de los actos, esperando a que llegasen las otras, porque llegaron antes de tiempo. ¿Vale? Bueno, pues según esto no se podría haber hecho así. Y luego también un tema que se menciona expresamente es el tema de los discursos. Nos dice expresamente que los discursos siempre se harán en orden inverso a la precedencia, lo que todos sabemos, pero aparece expresamente que los discursos siempre irán del menos importante al más importante, ¿vale? Siempre con ese orden, de forma inversa al orden de las precedencias, ¿vale? Dan 4 pinceladas relativo a las visitas del presidente dentro de la República, dentro del país. Nos dice que siempre tienen que ser recibidos por el representante del Estado dentro de esa región, en ese territorio, y acompañados también por el subprefecto y por el alcalde del municipio. Siempre que el presidente vaya a un acto estará el representante del gobierno, el subprefecto de la región y el alcalde del municipio acompañando al presidente de la República en todos los actos, ¿vale? Y siempre serán estas mismas 3 autoridades las que lo despidan al acabar el acto, ¿vale? Estas imágenes son de una visita del presidente a Lyon con motivo de un aniversario del genocidio nazi. Entonces era una prisión donde estaban recluidos muchos judíos en el momento de la invasión nazi de Francia. Y luego también hay unas indicaciones con respecto a honras fúnebres, en el caso de Francia. Concretamente nos hace referencias que estas honras fúnebres se pueden aplicar tanto a el presidente de la República en ejercicio, expresidentes de la República o altas autoridades del Estado que fallezcan en ejercicio del cargo o también lo que serían miembros de la Legión de Honor, ¿vale? Son los que se le contempla la opción de hacer honras fúnebres particulares, ¿vale? Solamente te especifica que solamente se hacen si la familia quiere, es decir, no es obligatorio hacerlo, es decir, la familia es la que tiene la última palabra para decidir si se hacen honras fúnebres a nivel del Estado o si van a ser actos privados. Y especifica exactamente qué honras, qué honores se le rendirán al presidente de la República si fallece en el ejercicio, ¿vale? Banderas y estandartes enlutados, ¿vale? Pabellones de los buques se colocarán a media asta, convocatoria al funeral de todos los miembros de los órganos de representación del Estado y rendición de honores militares según el reglamento de honores militares francés, ¿vale? En el caso de los específica de los expresidentes y otras autoridades, el desarrollo de la ceremonia se pactará con la familia y se creará una orden ministerial de determinar en qué van a consistir las honras fúnebres de ese expresidente o miembro, ¿vale? Os voy a poner unas imágenes del funeral de François Mitterrand, uno de los expresidentes de Francia. Falleció en su domicilio. Aquí es el traslado por representantes de las fuerzas armadas del país. Se trasladó en avión hacia la capital.
Vamos a Indonesia, diréis que lejos nos vamos. ¿Vale? Bueno, pues Indonesia tiene regulación sobre las ceremonias de Estado. ¿Vale? Estamos hablando de una república, fijaos, tiene 279 millones de habitantes. O sea, lo pequeño que es el país tiene una densidad de población altísima. ¿Vale? Estamos en una república presidencialista donde tiene muy regulado el uso de las presidencias de los actos. ¿Vale? El presidente preside todos los actos a los que acude, sin ninguna excepción. Se acompaña al presidente, cualquier autoridad irá siempre la segunda, ¿vale? Después del organizador. Es decir, primero el presidente, siempre después el anfitrión y la siguiente autoridad irá ya la tercera, ¿vale? Automáticamente de forma clara. Si asiste el vicepresidente a un acto, él hará como el caso del presidente, será el que presida ese acto, en ese caso de que acuda en ese caso, y luego se permite que en todos los actos estatales en los que haya representantes del gobierno, de otros países o de cualquier tipo de organización internacional estén acompañados por el cónyuge y se contemple el hecho de que el cónyuge tendrá la misma presidencia que la autoridad a la que está acompañando. O sea, se contempla, es decir, cualquier acto en el que presenten jefes de Estado extranjeros, etcétera, siempre si hay presencia del cónyuge se especifica que el cónyuge tiene la misma preferencia que la persona que está acompañando. Se contempla también el tema de la representación y se dice que no se acepta ningún tipo de representación en ningún caso. ¿Vale? O sea, si va el presidente va y si no va, no existe la representación en ningún caso de ningún tipo de funcionarios. ¿Vale? Y te dice expresamente la persona que acuda en su nombre tendrá la presencia que le corresponda por el cargo que tenga. ¿Vale? Por lo tanto, no contempla la representación. Establecen como una ceremonial de Estado muy importante los actos de homenaje a la bandera, ¿vale? Que nosotros los tenemos más vinculados al ámbito del reglamento de honores militares. Ahí está vinculado como un acto de Estado, ¿vale? Que especifica en qué actos, en qué fechas concretas se va a hacer el acto de homenaje a la bandera. Incluso te especifica el listado de personas que hacen falta para organizar el acto y las cosas, los elementos que hacen falta para organizarlos. Leo. Hace falta inspector de ceremonia, comandante, oficial, participantes, portador del manuscrito, lector del manuscrito y maestro de ceremonias. Y luego hace falta bandera, asta con cuerda, ceremonial de tribuna, texto de la Constitución y texto de la oración. Está diciendo expresamente hay que preparar todo esto. ¿Vale? Se lo da bastante organizado. ¿Por qué habla de textos? Porque siempre que hay un homenaje a la bandera se lee un texto del preámbulo de la Constitución de Indonesia y se hace una pequeña oración después. Por eso hablaré de los textos de estas dos ocasiones. ¿Vale? Ese es el esquema. Himno nacional, al disparo de la bandera, un minuto de silencio posterior, lectura del preámbulo de la Constitución y una oración posterior. Otro de los actos de Estado importantes son los actos con motivo del aniversario de la proclamación de independencia, ¿vale? Siempre van vinculados a un izado a la bandera, salvas de cañón, ¿vale? Luego, sirenas, tambores y campanas en toda la ciudad durante un minuto. Imaginaos lo que es toda la ciudad con sirenas, tambores, todo junto durante un minuto, ¿vale? Y luego, lectura del texto de la proclamación de la independencia del Estado, ¿vale? Aquí tenéis un momento en el que el presidente entrega la bandera para ser izada, el momento del izado de la bandera, ¿vale? Y el lugar donde se hace la ceremonia, que por cierto, Indonesia cambia la sede de la capital a otra ciudad, ¿vale? Lo han anunciado estas semanas, ¿vale? Esta es la ceremonia de la proclamación de independencia. Es una república, ¿eh? Lo digo porque aparentemente vemos así, automáticamente pensamos en una monarquía, pero es una república. Gemuruh Garuda Flight yang terdiri dari 9 pesawat tempur. El momento de izado la bandera. Bendera, siap! Penghormatan kepada Sang La puesta en escena es espectacular, ¿eh? dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata!
un poco claro. Regulan también algunos detalles de las visitas extranjeras, ¿vale? Y lo que hace es clasifica qué tipos de visitas extranjeras se pueden hacer al país. Clasifica entre visitas de Estado, visitas oficiales, visitas de trabajo y visitas personales, ¿vale? Especifica que se puede invitar a cualquier tipo de rey, emperador, gobernador, ministro, al Papa, menciona expresamente, incluso al secretario general de las Naciones Unidas como una autoridad a la que se le puede invitar a participar en una visita. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la visita de los reyes de Suecia, por ejemplo, pasando a revista a las tropas, ¿vale? Y por último nos vamos a Italia, lo tenemos aquí también muy cerca, ¿vale? En el caso de Italia nos vamos a una república parlamentaria, ¿vale? En el que el jefe del Estado es una persona y el presidente del gobierno es una persona distinta, simplemente que en el caso de Italia el jefe del Estado es un presidente de república. Nos clasifica las tipologías de actos y nos habla de ceremonias nacionales y ceremonias territoriales, ¿vale? De forma además bastante clara. Dice, ceremonias nacionales son aquellas con motivos de fiestas nacionales o funerales de Estado, clarísimamente. Y el resto son ceremonias territoriales. No da lugar a mucha interpretación, ¿vale? Es claro y se entiende fácilmente, ¿vale? Que tenéis el Día de la Fiesta Nacional de Italia. Habla sobre el tema del anfitrión. Y te dice, la autoridad que invita o la que acoge al acto le corresponde el papel de presidir, aunque se puede designar a la autoridad que tenga el cargo más alto. Aunque se puede asignar, fijaros que dice, la autoridad más alta le corresponde. Fijaros que dice, el que organiza o el que acoge el acto, ¿vale? Le corresponde presidir. Y nos permite los dos formatos de anfitrión. Yo a lo mejor organizo el acto, pero lo hago en un espacio, en un entorno que no es mío propio, ¿vale? Por lo tanto, te regula eso, ¿vale? Solo se puede delegar la representación, ¿vale? En una autoridad que tenga igual o categoría inmediatamente inferior al representado, ¿vale? Te regula automáticamente eso. Esa representación se tiene que notificar con antelación suficiente. Y esa representación solamente sirve para el acto al que te han invitado. Es decir, si a mí una vez me ha representado una autoridad, no significa a partir de ahora me vas a representar tú siempre. No, en cada acto al que me inviten tengo que ratificar esa representación, ¿vale? Y especifica, la representación nunca se admite ni en almuerzos ni en recepciones. Es decir, en esos actos no se admite ningún tipo de representación, ¿vale? Cada uno va al sitio que le corresponda. Regulan también el caso de honores civiles, que es un tema que a mí me parece muy interesante contemplar, ¿vale? Te regula los honores civiles que hay que rendir al presidente de la República. Dice, al presidente de la República en cualquier acto al que acuda tiene que ser recibido y despedido por el prefecto de la región, ¿vale? Tiene que estar acompañado siempre por el alcalde del municipio. Recibirá el saludo del gobierno estatal, provincial y local si están establecidos en la ciudad. Es decir, si en esa ciudad está la sede de las instituciones, estarán saludados por los gobiernos de las diferentes instituciones que tengan sede en esa ciudad, ¿vale? Y si visita la capital de la región, será saludado por el presidente de la región. O sea, no hay otra opción. Obligatoriamente hay que rendir esos honores civiles. Luego regula también el apartado de honores militares con respecto a eso, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la visita del presidente a diferentes espacios dentro de la red. ¿Vale? Siempre acompañado, saludo del prefecto, de las autoridades locales, siempre acompañado por las autoridades locales en todo momento. Y para acabar con Italia nos vamos a exequias, funerales de Estado. Los tienen muy regulados en Italia, ¿vale? Nos dice a qué autoridades se les pueden hacer funerales de Estado. Nos dice presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, primer ministro o presidente de la Corte Constitucional, lo que sería el Tribunal Constitucional nuestro. Es la ceremonia de protocolo de presidencia, junto con el Consejo de Ministros, el que decide cómo va a ser la ceremonia, ¿vale? Sí que hay casos que te dice, el féretro siempre escoltado por los carabinieri y transportado a hombro por miembros de las Fuerzas Armadas. Te dice que se rendirán honores militares a la llegada del féretro, decreto de luto nacional, significa banderas de todos los edificios, representaciones diplomáticas y consulares a media asta. En el ataúd, solo en el caso del presidente, de expresidentes o militares caídos en actos de servicio se podrá colocar la bandera. La capilla tendrá el emblema, la capilla ardiente se colocará en la sede de la institución de la persona que ha fallecido
o en el lugar que determine la familia si no quiere hacerlo ahí. Y el cierre de la capilla ardiente se hace 1 hora después de la puesta del sol, que me llamó la atención ese detalle, llegar a ese grado de detalle, ¿vale? Y se pondrá siempre obligatoriamente un libro de condolencias, ¿vale? Aquí tienes el fallecimiento del último presidente de la República en Italia. Aquí tenéis la capilla ardiente con los símbolos, escoltados por los carabinieri, los símbolos del Estado con los crispones negros, trasladado, fijaros, está escoltado por los carabinieri y trasladado por los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿vale? El libro de condolencias, ¿vale? Y la capilla ardiente. Una giornata storica, il primo funerale laico di un presidente della Repubblica, piazza Montecitorio blindata in attesa della cerimonia, con l'arrivo del presidente della Repubblica Mattarella. Poi l'arrivo del presidente francese Macron, che si inchina alla bandiera. Quindi il presidente emerito francese Hollande, il presidente tedesco Steinmeier, in rappresentanza della corona la contessa di Edimburgo. Alle 11:30 l'arrivo del feretro di Napolitano accompagnato dalla famiglia, la moglie Clio, i figli Giovanni e Giulio e i nipoti. Il feretro avvolto nel tricolore viene portato nella sala del governo per l'omaggio delle autorità. Quindi l'inizio della cerimonia nell'aula di Montecitorio con gli interventi in ricordo del presidente emerito. Reparto d'onore, presento Poi l'atto finale, l'uscita dalla Camera dei Deputati, di cui Napolitano è stato anche presidente, gli onori della banda militare e l'ultimo saluto. Un momento para que veáis el caso del funeral de un ex primer ministro, Berlusconi, cuando falleció, fijaros cómo se monta una ceremonia, pero fijaros que no tiene nada que ver con la anterior, ni hay bandera, ni nada de eso que tenga que ver, ni se interpreta el himno. La ceremonia se hizo en Milán, en la ciudad donde él vivía, la ceremonia se hizo en la Catedral de Milán, pero no hay toda esa puesta en escena que hemos visto en el caso de las ceremonias de Estado para las autoridades que están determinadas. El primer ministro no estaría incluido en este caso. Y para terminar, pues mi situación mental es esta, ¿vale? Es decir, punto de partida, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay fuera? Y de repente, a partir de todo esto que he ido viendo, ¿vale? A mí me surgen 3 preguntas. Yo las lanzo al aire para que también un poco las reflexionéis, porque al final creo que es un tema que también tanto los que trabajamos profesionalmente o incluso a nivel de investigación del tema, es un tema también que creo que es importante reflexionar, ¿vale? Entonces me surgen 3 preguntas fundamentales. ¿Regular estas ceremonias de Estado es una ayuda, es un beneficio o es un perjuicio? ¿Vale? Es decir, es una pregunta. También es decir, ¿hasta dónde regular puede ser una ayuda y a partir de qué momento regular puede ser un perjuicio? ¿Vale? ¿Sí? Entonces, o la falta de regulación ayuda o perjudica, ¿vale? Si tanto la presencia como la ausencia es una primera reflexión que yo me hago, ¿vale? Segundo, ¿solucionaría alguna necesidad que se regulase el ceremonial de Estado en alguno de los aspectos? Y tercero, a partir de lo que nosotros vemos, ¿sería deseable adoptar algún tipo de regulación en el ceremonial de Estado en el caso de España? Yo tengo respuestas que me van bailando, pero yo os las dejo allí para que las vayáis pensando, les vayáis dando vuelta y lleguéis a alguna conclusión y si queréis, pues en algún momento lo podemos comentar. Pues muchísimas gracias, Julio. Nada. Pues tenemos todavía 15 minutos hasta el descanso para precisamente abrir debate y contestar esas preguntas que se nos han planteado, ¿no? Contestar a las preguntas. Hay algunas a mí no. No, sobre todo lo que buscaba un poco es
es una reflexión que yo me hago muchas veces porque veo que hay muchos actos que muchas veces aparecen en medios de comunicación en donde tú los estás viendo y dices, a ver, si hubiese un mínimo de regulación en este aspecto, este posible conflicto o este posible choque institucional que se ha ocurrido no hubiese ocurrido si realmente hubiese un mínimo de... un mínimo, o sea, yo tampoco soy partidario de que todo tiene que estar completamente medido, pero un mínimo de pautas de qué cosas corresponden en cada caso y que no quede simplemente a la propia interpretación de el interés político del momento, el interés de la institución concreta del momento o incluso el interés del jefe de protocolo correspondiente que en ese momento estoy decidiendo lo que se hace, que también influye. Entonces, mi reflexión va un poco en esa dirección de hasta dónde si en parte podría ser una ayuda, si es mejor no tocar nada o qué. Si no os importa, dado que si no la gente no lo va a... No sé si aquí, por ejemplo, para que... para los compañeros que están siguiéndonos online. Y no va a participar nadie más. Para no tenerse que levantar. Hemos solucionado el turno de comentarios. ¿Me oirás? Sí, porque es ambiental. Bueno, lo primero, felicitar a Julio por esa comparativa tan interesante que nos hizo, que me encantó, no solamente en cuanto a tipos de ceremonias, sino en cuanto a tipos de países, que combinó los dos factores y eso es muy interesante. Entonces yo fui pensando en muchos aspectos. Lo primero, esa clasificación entre los actos de carácter general y especial, a mí no me rompe mucho la cabeza porque yo siempre identifiqué los actos de carácter general con actos organizados por instituciones generales del Estado y en las que participan autoridades del Estado. Por ejemplo, yo me pregunto, yo me digo, un acto en el Principado de Asturias no puede ser un acto de carácter general, tiene que ser un acto de carácter especial. Me lo digo a mí misma, ¿eh? Bueno, pues es un criterio que si quieres discutimos. Tenemos muchas cosas sobre las que discutir. Por ejemplo, el día de Asturias. El Día de Asturias yo lo veo como un acto de carácter especial. Yo lo veo como un acto de carácter general. Porque es el acto más importante de celebración dentro de la comunidad autónoma. Sí, pero no participa por ley ninguna autoridad central del Estado. No tiene por qué... El presidente de la comunidad autónoma es el representante natural del Estado dentro de la comunidad autónoma. Luego entonces ya tienes representado el Estado por el presidente autonómico. No, es que no digo que esté mal, digo, es que es un tema que realmente necesita mucho debate porque no está claro. Se puede ver desde muchas formas. Sí, es verdad, sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo quiero, que estaba pensando también una lanza a favor de España en cuanto a esa cuestión que señalaste, como que tenemos poca regulación en relación a ciertos aspectos ceremoniales y de protocolo. Y en esa última pregunta que nos hacías, yo me contesto a mí misma que sí estoy absolutamente a favor de la regulación. Lo que pasa es que la regulación tiene que estar muy medida y muy meditada, porque según yo estudié en mi momento, también hace 20 y pico años, el protocolo y ceremonial tiene mucho que ver con la tradición, las costumbres y el carácter del pueblo, ¿no? Del Estado o la comunidad correspondiente. Y los españoles somos de una manera determinada, hablando de España. Además, en España, en el siglo XX, y bueno, no tengo por qué repetir esto aquí, que todos lo sabemos, pero pasamos por 4 formas de Estado diferentes. Sí. Empezamos con una monarquía cuyos últimos años fueron una dictadura, siguió una segunda república, una dictadura militar y luego una democracia. Y tenemos además la proeza de haber redactado y aprobado una ley de precedencias en tan solo 6 años. Franco muere en el 75 y en el 81 tenemos una ley de precedencias, lo que debió de ser dificilísimo de hacer para los legisladores del momento. Que falta muchísimo por regular, indudablemente, pero la regulación del ceremonial, cuanto más medida sea, mejor. Porque el ceremonial tiene que ser solemne. Entonces, aludo a otra cuestión de las que señalaste, como por ejemplo, de todos los ejemplos que nos pusiste, me encantó el ejemplo de Indonesia, porque aún conserva esa solemnidad que debe de caracterizar el ceremonial. Un acto oficial no puede ser un acto político. Y cuando vimos la toma de posesión de Bolsonaro, parecía más un acto político que un acto oficial. Entonces está muy bien ver esos ejemplos y hablar sobre ellos porque efectivamente nos ayudan a reflexionar y a tomar posturas sobre esos aspectos
e influir en los políticos en ese sentido. Tengo mucha gana de escuchar a Marta por la ponencia de ella, que no sé si podré quedar hasta ahora, la espectacularización de los actos de protocolo, ¿no? Porque estamos cayendo en ese peligro que convertimos los actos y las ceremonias en un acto de espectáculo y pierde lo que debe caracterizar un acto oficial, que es la solemnidad, algo que se repite y que sobre todo es signo de la institución que lo está organizando. Y por último ya, en cuanto a esos otros ejemplos europeos, claro, Inglaterra no, lo ponías como ejemplo de que no tiene una ley de precedencias, pero es que los ingleses tienen un sistema político no eterno, pero sí ya centenario, son muy fieles a sus instituciones y en el caso alemán el sistema político cambió, pero los alemanes son absolutamente ordenados. En el caso español tenemos un carácter un poco más peculiar. Por eso decía si es necesario o si sería bueno, si sería adecuado, si ayudaría el sí o el no. Por eso digo, es como una reflexión para hacer un poco compartida, viendo puntos de vista y pros y contras y llegar a un punto de consenso de oye, ¿cómo se ve? Gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No va a preguntar nadie para mí. Bueno, Ana ha sido una valiente. Yo solo te puedo decir, Ana, que conmigo te vas a reír un montón. Mañana, ya, tú mismo. ¿Alguna otra pregunta? Yo felicitar porque yo diría que ver una panorámica pues es muy difícil de verla y tener unos puntos de tanto si tienen disposiciones o no es muy alentador para ver dónde estamos. Yo recuerdo este famoso decreto, el 2099, que desde siempre se dijo que faltaban cosas y se quería modificar. Ha habido reuniones de jefes de protocolo que lo han pedido, pero veo que estamos en el 2024 y ahora ya hace unos años que nadie dice que se tiene que cambiar. Yo diría que cada comunidad a lo mejor ha hecho un poco, se lo ha adaptado según quien mande, que no tendría que ser así, ¿no? Pero yo creo que de momento funciona, ¿no? Y lo que se tiene que hacer es que ser un poco más meticuloso en algunos aspectos, yo diría que sí, aunque la sociedad ha variado mucho. Yo encuentro que, por ejemplo, en actos que el alcalde tendría que ir con el bastón ya uno no lo quiere, el que viene después lo quiere porque el otro no lo ha querido. En fin, que sí, es un ejemplo muy pequeño, pero yo diría que si se ordena un poco más, pues siempre ayuda, ¿eh? Lo que es interesante, digo, pues un trabajo muy exhaustivo de estos diferentes países, creo que es muy interesante, porque ves eso, la forma que tienen, el tipo de estructura política que tienen y su carácter, y por lo tanto hay quien a lo mejor no lo necesita y hay otros que lo necesitamos. También supongo que al ser una democracia, como decía la compañera, un poco joven, pues hemos después pasado muchas cosas en distintas autonomías y según que manda. Yo recuerdo el primer que el vicepresidente iba después del presidente y por una sentencia se modificó. Bueno, eso ya nos indica muchas cosas, por lo tanto, cuanto más se pueda perfilar, yo diría que es mucho mejor, ¿eh? Bueno, y evitamos un poco lo que comentamos en la comida también de que realmente el protocolo se convierta en una herramienta política. Sí. O sea, el protocolo tiene que estar por encima del entorno político y el protocolo no puede forzarse para conseguir un objetivo de carácter político. Por eso está por encima de eso. Aunque se lo puedan pasar, pero si está escrito siempre puede venir la otra parte o otra autoridad, el protocolo de otra autoridad que exija un poco que se cumpla, ¿eh? Yo en mi caso, pues una vez que vino el príncipe, tuvimos un problema en la mesa y al final, como querían hacer
una cosa que yo como jefe pues no pensé que era la correcta, pues aplicamos el decreto que aún estuvo peor. Pero según qué, pues entonces tienes que decir no, que este sea amigo del otro no quiere decir que se tenga que poner según qué sitio. Y aquel día fue un poco tenso, pero me apoyó. Esto es importante. Entonces, pero los que organizaban, pues no era así. Muchísimas gracias. Pues si no hay ninguna intervención más, pues damos paso. Muchísimas gracias, Julio. Damos paso al descanso y nos reincorporamos a las 6, como nos indica el programa. Muchas gracias, Julio.